iOS 19 está en camino y los rumores no paran. En este vídeo os contaremos toda la verdad sobre el rediseño que se espera, las mejoras que harán que Siri sea más humana que nunca y otras claves que cambiarán por completo vuestro iPhone. Así que, si queréis saber cómo será este dentro de unos meses, venga, poneos cómodos que empezamos. Antes que nada, sí que os pediría que por favor le deis me gusta a este vídeo, pongáis un comentario y os suscribáis si no lo estáis, porque de esta forma ayudáis a que el vídeo posicione mejor y llegue a más gente. La verdad que os lo agradeceríamos mucho. Bueno, y por poner un poquito de contexto para la gente que, bueno, está menos al día de la actualidad de Apple, pues a ver, debéis saber que Apple suele lanzar todos los años las actualizaciones de sus sistemas operativos más o menos allá por el mes de septiembre, justo la semana en la que se lanzan los iPhone de turno. Aunque estas versiones se presentan en el mes de junio, por lo que, bueno, es normal que ya a estas alturas de año empiece a haber, pues, cierta información, porque obviamente ya llevan tiempo trabajando en estas. Si hacemos un breve repaso a las tres últimas actualizaciones de iOS, por extraño que parezca, iOS 18 ha sido la más evolutiva de las tres. Y a ver, os cuento por qué. Por ejemplo, si nos vamos a iOS 16, si recordáis, esta actualización lo más destacable que trajo es la nueva pantalla de bloqueo como, digamos, la mejora más reseñable, ¿no? Esta pantalla pues es la que nos permitió ya tener widgets configurables, que las notificaciones se vean desde la parte inferior y no en el centro y así poder ver mucho mejor los fondos de pantalla que tengamos, y también la posibilidad de tener múltiples pantallas de bloqueo pudiendo personalizar cada una de forma independiente, con sus widgets, con sus colores y con su fuente tipográfica. iOS 17 trajo las nuevas tarjetas de contacto personalizables, que bueno, yo no sé si las estáis usando mucho, la función de Name Drop para compartir contactos, que tampoco tengo muy claro si la gente lo utiliza a diario, el modo reposo y también la nueva aplicación de diario. En fin, una actualización que, si os fijáis, tampoco fue muy destacable. En cambio, iOS 18 pues sí que trajo bastantes opciones de personalización, que era algo que la gente pedía. Por ejemplo, libertad para poder colocar los iconos y los widgets en la pantalla, también la opción de modo oscuro y tintado para los iconos de las aplicaciones, el nuevo centro de control totalmente personalizable, el rediseño de la app de fotos, que te puede gustar o no, pero desde luego le han metido un buen lavado de cara, también la capacidad de bloquear aplicaciones con Touch ID o Face ID o incluso ocultarlas, también la aplicación de contraseñas, que bueno, ahora es independiente y está fuera de los ajustes, y por supuesto Apple Intelligence. Así que en resumen, si comparamos iOS 18 con las versiones previas, al final no sale tan mal parada. Otra cosa es que su rendimiento siga sin contentar a todos, pero bueno, es un mal que venimos sufriendo año tras año. Hay gente que le va bien, otra gente que no le va bien, en fin, esto pues es inevitable. Ahora yo os lanzo una pregunta y es: ¿qué esperáis vosotros de esta nueva versión de iOS 19? ¿Esperáis algo revolucionario o simplemente mejoras de lo que ya tenemos? En fin, dejádmelo en los comentarios y ahora en unos minutos os compartiré mis pensamientos. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hablar ya de iOS 19 y lo que sabemos. Y lo primero que tenéis que saber es que las versiones de software siempre son mucho más difíciles de filtrar que el hardware, por una razón lógica, y es que al final los equipos de trabajo de software son mucho más pequeños que toda la cadena de suministro del iPhone. Por tanto, es normal que sepamos bastante menos información sobre, por ejemplo, iOS 19 o bueno, las otras versiones que van a salir junto a esta, que por ejemplo sobre los iPhone 17. De todos modos, sí que sabemos cosas. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre el rediseño completo que se espera para la aplicación de cámara. Porque si iOS 18 puso, digamos, el foco en la aplicación de fotos, iOS 19 lo hará en la aplicación que nos permite hacerlas, es decir, la cámara. John Prosser, el cual estaba bastante desaparecido últimamente, ha publicado recientemente en su canal de YouTube un vídeo en el que afirma haber obtenido información proveniente del equipo que tiene Apple dedicado a iOS 19, que está trabajando en esta versión y que, bueno, al parecer le han hecho llegar un vídeo que obviamente por razones de privacidad no puede compartir, pero que ellos mismos han recreado desde cero para que podamos hacernos una idea de cómo podrá verse esta nueva aplicación de cámara. Para empezar, la interfaz se volverá bastante más minimalista que la actual, ocultando la mayor parte de las configuraciones que vemos cuando abrimos la aplicación y que solo las mostrará cuando toquemos en el botón inferior una vez decidamos si queremos hacer una foto o un vídeo. Además, tal y como se puede apreciar en el vídeo de John Prosser, las animaciones son mucho más fluidas. Por ejemplo, cuando toquemos en esta región y tengamos seleccionado, por ejemplo, el modo de foto, nos saldrán las diferentes opciones de fotografías que podemos
podemos realizar. Por ejemplo, las fotos con retrato pudiendo alterar la profundidad de campo, fotos en modo espacial, el modo panorámico o los estilos fotográficos. Y si deslizamos tendremos algunas opciones extra, como por ejemplo el ajuste de relación de aspecto y también la exposición y la opción de poner un temporizador. Ahora bien, si pasamos del modo de foto al modo de vídeo, en esta parte inferior tendremos también acceso a los modos de profundidad y vídeo espacial, y también en este caso tendremos acceso al modo de cámara lenta, el modo de vídeo timelapse, el modo acción y también los ajustes de exposición. Luego en la parte superior también se ha diseñado esa parte que nos permite poder cambiar la resolución del vídeo y la tasa de fotogramas. Actualmente tenemos que ir tocando de uno en uno, ¿no? Para que, bueno, se vaya alternando entre la resolución y los fotogramas que deseamos, y ahora no, ahora simplemente tocamos en esa región y podremos ver la lista de resoluciones y de fotogramas compatible, y que, bueno, simplemente con un toque ya podamos seleccionar rápidamente. La verdad que este cambio me parece algo positivo, desde luego. Ahora bien, si os fijáis, para los que, bueno, estáis al tanto de cómo son los diferentes sistemas operativos de Apple, no os recuerda mucho la interfaz de esta aplicación a la de visionOS, a la del Vision Pro. Y ojo, porque no parece casualidad, ¿eh? ¿No os resultaría raro tener un rediseño tan discordante en un solo lugar? Es decir, que, por ejemplo, la aplicación de cámara tuviese un diseño que recuerda claramente a visionOS y que luego el resto del sistema operativo se viese igual que ahora. Ya el año pasado se rumoreaba que iOS 18 cambiaría la interfaz de iOS para asemejarla a la interfaz del Vision Pro, pero luego lo que obtuvimos pues fue una actualización que, como os he resumido antes, pues bueno, tuvo muchas opciones de personalización, pero sobre la interfaz actual. John Prosser en su vídeo también ha mostrado un rediseño de la interfaz actual de iOS basada en visionOS, pues con iconos redondos y luego también con transparencias en los widgets y elementos de la interfaz. Y a ver, yo honestamente no tengo tan claro que Apple vaya a hacer un cambio tan radical. Más que nada porque conozco bastante bien a Apple. Creo que es más probable que vayamos viendo, digamos, evoluciones graduales de sus aplicaciones y no tanto un rediseño brusco y gigante como por ejemplo el que hubo pasando de iOS 6 a iOS 7, que seguramente los que lleváis mucho tiempo usando iPhone seguro que recordáis. Por tanto, no digo que no me crea la interfaz de la app de cámara, puede ser, pero sí que no estoy tan seguro de que este nuevo diseño se vaya a aplicar a todo el sistema. Más que nada porque al final visionOS es así, o tiene, digamos, esta interfaz translúcida, principalmente porque es un sistema operativo que se tiene que fusionar con tu entorno. Por tanto, tiene sentido de que si, por ejemplo, estás viendo elementos delante de tu sofá, veas, por ejemplo, la silueta de tu sofá detrás de los iconos. Es decir, en un espacio de realidad mixta, como es el espacio en el que trabaja visionOS, tiene todo el sentido. Pero en cambio, en el iPhone, pues a día de hoy no creo que lo tenga. Ahora bien, yo creo que es más el deseo de que Apple nos dé un cambio radical, que sintamos de verdad que cuando salga esta actualización estrenamos dispositivo, que realmente la probabilidad de que veamos esto. Decidme en los comentarios de todos modos si a vosotros os gustaría un nuevo diseño de iOS que se parezca a la interfaz de visionOS, o creéis que no tiene sentido y que Apple pues va a seguir un poco como hasta ahora en su línea de, bueno, ir haciendo cambios en sus aplicaciones de forma separada y luego pues más adelante a lo mejor hace ya un rediseño más general una vez ya esté definida la línea que quieren seguir. De todos modos, vamos ahora a funciones. Funciones que en teoría llegarían con iOS 19, pero que a día de hoy prácticamente lo único que conocemos es todo lo que dependerá de Apple Intelligence. Es decir, no tenemos filtraciones que sugieran, por ejemplo, yo qué sé, nuevas funciones para la calculadora, nuevos ajustes para el centro de control. Ese tipo de cosas todavía no lo sabemos, pero lo sabremos seguramente con el paso de las semanas y aquí os lo contaremos. Lo que sí conocemos son detalles sobre los próximos pasos que Apple quiere dar a nivel de inteligencia artificial con Apple Intelligence. Lo más destacado que sabemos es que el siguiente paso de Apple es convertir a Siri en un asistente más conversacional, es decir, que se parezca más a ChatGPT y así pues poder gestionar solicitudes más completas aprovechando todo el conocimiento que va a tener después de la actualización que previsiblemente será iOS 18.4 y que saldrá en abril. Esta actualización va a traer dentro de Apple Intelligence lo que se llaman App Intents, que esta es una característica que permitirá a Siri
poder acceder y ejecutar acciones dentro de las aplicaciones del iPhone sin necesidad de abrirlas. Incluso también Apple ya anunció que con Apple Intelligence ahora Siri podrá acceder a todo el contenido de nuestro iPhone siempre de forma privada para poder realizar respuestas a solicitudes relacionadas con nuestro dispositivo. Pues, por ejemplo, que revise nuestras bandejas de correo o que revise nuestra fototeca y que una fotografía que nos hicimos en un lugar determinado se la pase a tu madre, por ejemplo. Es decir, cosas así. Por tanto, tiene todo el sentido que el siguiente paso es que una vez Apple ha mejorado, digamos, la capacidad de conocimiento de Siri, permita que su capacidad de comunicación sea mucho más fluida para nosotros. Mark Gurman, precisamente hace unas semanas, publicó en Bloomberg que Apple lleva trabajando ya desde hace un tiempo en un Siri mejorado que internamente ya han bautizado como LLM Siri, ¿vale? Que son las siglas en inglés de Large Language Model, o en castellano, modelo de lenguaje grande. Y este al final es el que permitiría tener conversaciones continuas y que, bueno, podamos decir que Siri responda como lo haría un humano. Al parecer, Apple lo está probando en una aplicación independiente tanto en iPhones, iPads y Macs, pero eventualmente cuando esto salga, digamos que estará integrado en Siri, no como una aplicación separada, o al menos eso es lo que parece. También sabemos un poco cómo va a funcionar, y es que, a ver, para ello Apple va a utilizar un modelo de lenguaje grande de Apple de primera generación, primero para evaluar las solicitudes y luego determinar si se debe utilizar la infraestructura existente de Siri o si debe consultar un segundo modelo de lenguaje grande que sea capaz de manejar situaciones o solicitudes más bien más complejas, ¿vale? Así que, bueno, pinta bien, pero no todo es bueno, y es que al parecer esto sí que posiblemente lo veamos en junio presentado, pero al igual que ha pasado con iOS 18 y estas primeras funciones de Apple Intelligence, Apple no decía lanzarlo hasta posiblemente 2026 con iOS 19.4, porque al parecer Apple tiene los mismos planes que hasta ahora, es decir, un lanzamiento de nuevas funciones de forma gradual, funciones de Apple Intelligence, pero tampoco es descartable funciones a nivel de sistema operativo. Y otra característica que se espera no relacionada con Siri, o sí, bueno, más bien relacionada con Apple Intelligence, es que al igual que hemos tenido este año compatibilidad con ChatGPT para que, pues bueno, podamos generar textos con las Writing Tools o podamos acceder, digamos, al conocimiento de ChatGPT cuando Siri no sabe responder algo, pues bueno, igual que hemos tenido acceso a ChatGPT, que también exista la compatibilidad con Google Gemini. Apple ya lo anticipó, dijo que, bueno, la colaboración con OpenAI era el principio, pero que la intención es que se puedan conectar otros modelos de lenguaje, y en este caso el que más papeletas tiene de llegar con iOS 19 es Gemini. Y ahora vamos a hablar de la compatibilidad de iOS 19, y aquí tengo buenas noticias porque en base a las filtraciones que está viendo y a las fuentes a las que hemos podido acceder, parece que se va a mantener la compatibilidad con todos los dispositivos que ahora mismo soportan iOS 18, es decir, desde el iPhone XR hasta los dispositivos más recientes. Ahora bien, como es comprensible, los dispositivos que no tenían acceso a Apple Intelligence con iOS 18 tampoco lo van a tener en iOS 19, y no sería de extrañar que, por supuesto, las nuevas funciones también sigan limitadas a los modelos más nuevos, es decir, aquellos que tienen al menos 8 GB de memoria RAM, que ya sabéis, parece, digamos, la capacidad mínima que se exige para el uso de funciones de inteligencia artificial, ¿no? En este caso serían todos los dispositivos con chip M1 en adelante, es decir, pues por ejemplo los iPad o los Mac, o chips con el A17 Pro en adelante, en este caso desde el iPhone 15 Pro hasta los dispositivos más recientes, como podrán ser por ejemplo los iPhone 17 cuando salga esta actualización en septiembre. Precisamente, ya que hablo de fechas, en cuanto al calendario, a ver, se espera que esta nueva versión se presente en el mes de junio, concretamente en la Worldwide Developers Conference. Precisamente esta conferencia, a diferencia de un evento de Apple al uso, ¿no?, como pueda ser el de los iPhone o el de presentación de cualquier otro producto, es un evento que dura en realidad una semana. Es decir, tenemos un evento inaugural y luego hay una semana donde los desarrolladores de todo el mundo que han sido invitados pues pueden probar con el equipo de Apple, pues digamos, la compatibilidad de sus aplicaciones a sus nuevos sistemas operativos. Por tanto, el evento va a ser un lunes, eso es seguro, y si nos vamos al calendario de junio, lo más probable es que sea el 9 de junio. No es oficial, pero sí muy probable.
Precisamente ese lunes 9 de junio saldría la primera beta para desarrolladores de iOS 19, beta que podremos probar todos los que, bueno, seamos unos valientes y nos interese conocer y empezar a testar, pues digamos, todas esas funciones que puedan anunciar, ¿no? Y luego en julio saldrían las betas públicas, una tradición. Y ya luego en septiembre lanzarían para todos las nuevas versiones, tanto iOS, iPadOS, macOS, watchOS, etcétera, etcétera. Justamente la misma semana que se lancen los iPhone 17. También es tradición. Si los iPhones se ponen el viernes de tal día de septiembre, esa misma semana, el lunes, se libera la actualización oficial, ¿vale? Así que, bueno, ese es más o menos el calendario que tenéis que tener localizado. Y ahora me gustaría compartir un poco mi visión sobre lo que creo que podría ser lo más destacado de iOS 19 y lo que creo que Apple debería priorizar. Y a ver, con respecto a todo esto que os he dicho, sí, estoy de acuerdo que a Siri le hace falta ser más conversacional, más que nada porque prácticamente ya tener un asistente que no tengas la posibilidad de poder conversar me parece un atraso, porque ya Google con Gemini lo tiene, ChatGPT desde hace tiempo lo tiene con su modelo de voz avanzada y seguramente que van a ir llegando más a lo largo de este año. Por ejemplo, Copilot de Microsoft también ya tiene su propio asistente de voz, ¿no? Por tanto, Apple no se puede quedar atrás. Pero, a diferencia de todo lo que se va rumoreando, sí que es cierto que yo he hecho en falta una cosa, y es tener una app de Siri. Puede parecer una tontería con el Siri de hoy en día, pero con el Siri que se espera tiene todo el sentido, porque si queremos una Siri más conversacional, sería útil que podamos reanudar o filtrar conversaciones, porque ¿de qué me sirve ahora hablar con Siri de, yo qué sé, mi próximo vídeo de YouTube y que luego cuando quiera volver a hablar sobre ese vídeo de YouTube ya no se acuerde porque la conversación la tuve hace 3 días y a lo mejor ya he estado hablando de otras cosas y está todo entremezclado? ¿Entendéis a lo que me refiero? Sin ir más lejos, Gemini, la IA de Google, el asistente de Google, tiene, por supuesto, integrado el asistente en cualquier parte del sistema, pero también tiene su app independiente para que tú puedas acceder a los chats o conversaciones que has tenido y que puedas ponerles un nombre, un emoticono o lo que sea. Creo que a Siri también le haría falta esto. Y por supuesto, acelerar el desarrollo de inteligencia artificial, más que nada porque Apple va muy lenta. Apple está acostumbrado a un calendario de que cada mes de junio le sirve para anunciar novedades y lanzar funcionalidades a la gente, ¿vale? Porque prácticamente competía contra sí misma. Pero en el mundo de la inteligencia artificial compite ya con mucha más gente, no solo con Google y Android, sino también con otros exponentes como por ejemplo OpenAI y su ChatGPT, ¿no? Y es un ejemplo, muchos más que van a ir llegando. Por tanto, a Apple ya no le vale con lanzar características de Apple Intelligence al mismo ritmo que presenta una nueva versión de sistema operativo en junio. No, más que nada porque el mundo de la IA evoluciona mucho más rápido que una versión de software, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando queramos ver este asistente de Siri más conversacional, que previsiblemente será en marzo o abril de 2026 con iOS 19.4, daros cuenta que ya llevaremos bastante tiempo con asistentes no solo de voz, como Siri, sino también de voz y vídeo. Por ejemplo, ya tenemos el asistente de voz y vídeo de ChatGPT. Aquí mismo hice un vídeo hace unas semanas. Y Google ya ha presentado su proyecto Astra, que va a llegar también en este año y que permite poder interactuar con el asistente de Gemini, también utilizando la cámara. Por tanto, si os dais cuenta, cuando Apple tenga su asistente de voz conversacional, ya estará llegando tarde al asistente con vídeo. Por tanto, bueno, espero que aceleren un poco todo esto, porque si no, en fin, seguiremos un año por detrás de todos. Y en cuanto a la nueva app de cámara, a ver, la verdad que puede ser muy bonita. En principio, pues la verdad que entra bastante por los ojos si se confirma esa filtración de Jon Prosser. Pero es cierto que sigo echando en falta la posibilidad de tener controles más profesionales. Entiendo que Apple quiera mantenerla simple y sencilla para la mayoría de sus usuarios, pero igual que tienes un modo de foto, un modo de vídeo, a lo mejor una tercera opción que sea Pro, por ejemplo, y que permita tener acceso a funciones o una interfaz con más elementos que puedas tocar de forma manual, tanto para foto como para vídeo, yo creo que sería de agradecer. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de aplicaciones como la de Blackmagic, que es súper completa, o incluso la cámara de Final Cut. La aplicación de Final Cut Camera, que salió también el año pasado, ya tiene más controles de filmación profesional, por decirlo así, que la propia cámara nativa de Apple. Y no olvidemos que Final Cut es propiedad de Apple. Pero bueno,
decidme qué opináis vosotros, cuál de estas novedades os emociona más o qué creéis que debería incluir iOS 19 sí o sí. En fin, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que estaré muy pendiente de todos ellos. Y antes de despedirme, también me gustaría animaros a que visitéis lamanzanamordida.com, porque si os suscribís ahí, vais a poder disfrutar de contenido extra a estos vídeos. Por ejemplo, un podcast que subimos cada semana en formato audio, en formato vídeo, de prácticamente 2 horas, donde hablamos sobre la actualidad de la semana. Precisamente esta toca, pues, comentar todo lo que presente Samsung en su evento de este miércoles. Vamos a también poder ofreceros contenidos exclusivos en forma de cursos. Tenéis acceso también a una comunidad de Telegram donde vais a poder interactuar con el resto de suscriptores y acceder a contenido extra, como por ejemplo aplicaciones, fondos de pantalla, podremos responder vuestras dudas, etcétera. Y también podéis ganar regalos como este iPad mini que vamos a dar dentro de unas semanas. Pero este es solo uno de los muchos otros regalos que ya hemos dado con el paso de los años. Así que os animo a que visitéis lamanzanamordida.com. Y si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo otro vídeo recomendado que subimos la semana pasada con el roadmap de Apple en este 2025. ¿Qué productos van a salir este año? No os lo perdáis, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.